Hace poco, un viejo amigo mío de internet y yo estuvimos charlando y surgió el tema de su antigua página web. Se llamaba Creepy Toys, y estuvo activa entre 2007 y 2009, permitiendo a los usuarios enviar historias e imágenes de cosas realmente espeluznantes relacionadas con los niños. Yo era moderador del foro, que era su principal atractivo. El tráfico, al igual que el interés de mi amigo, fue disminuyendo y él pasó a otras cosas. Pero no sin antes hacer una copia de seguridad de los miles de mensajes en su computadora. Se trataba de un software de foro gratuito antiguo y de mala calidad, y las publicaciones de los usuarios solo se registraban por dirección IP, por lo que se han perdido todos los nombres relacionados con sus publicaciones, excepto los nuestros. Me envió una copia de las copias de seguridad y las estoy revisando, por mucho que me cansen los ojos después de un rato, todo es solo código fuente de la base de datos. Una historia en particular, que recordaba vagamente, me llamó la atención por una razón que explicaré al final. El autor original evidentemente se hizo con los escritos personales de alguien, o simplemente los reenvió desde otra fuente. Sin entrar en más detalles, aquí está la publicación, completamente limpia. Mi terapeuta me pidió que empezara a escribir un diario, o un recuerdo de acontecimientos pasados, lo que yo considerara mejor. Hace unos años habría pensado que escribir mis sentimientos y pensamientos no tenía sentido, al igual que acudir a un terapeuta. Creía que podía manejar las cosas por mí mismo, ya sabes, actuando como un macho y sin pedir ayuda externa. Las cosas cambiaron cuando vi a un viejo amigo hace un mes, y todas las explicaciones que había dado a mi realidad personal se esfumaron. Cuando salí de su casa, sentí una especie de reivindicación, pero con ella llegó una fría verdad. Nunca le había contado esta historia a nadie fuera de mis amigos de la infancia y a la policía local, que me hizo repetirla una y otra vez. Pero solo uno de nosotros estaba realmente allí cuando ocurrió, y no fui yo. Nunca me ha gustado hablar de mí mismo, pero el Dr. Strauss dijo que hacerlo sería catártico, una liberación que necesitaba para seguir progresando. Antes de empezar las sesiones, nunca me habría molestado en hacerlo. Solo recientemente he podido encajar las piezas y aceptar los hechos de aquel día. Era a finales del verano de 1998. Acababa de terminar la secundaria y estaba feliz de salir de ese infierno y listo para salir con mis amigos. No todos íbamos a la misma escuela ni estábamos en el mismo grado, pero todos vivíamos en el mismo barrio. Era un lugar bastante agradable, no muy lejos de los puertos y muelles de Pensacola, Florida, una ciudad situada en el noroeste del estado, justo en la frontera con Alabama y Georgia. Como se pueden imaginar, el verano era caluroso y húmedo, y la ciudad no tenía demasiadas atracciones para los niños, así que pasábamos mucho tiempo jugando a videojuegos o saliendo a la calle en busca de algo que hacer, a menudo inventando deportes o juegos estúpidos y brutales. Éramos un grupo de 6 chicos cuando nos reuníamos. Nuestros padres se conocían entre sí en su mayoría y, a pesar de algunas rivalidades y peleas entre nosotros a lo largo de los años, nos llevábamos bastante bien, ya que todos crecimos a menos de 2 kilómetros unos de otros. No quiero hablar demasiado de ellos, porque nos hemos separado y no sé cómo hemos afrontado lo que pasó. No quiero que esta historia se haga pública de alguna manera y que luego algún reportero nos localice y abra viejas heridas que algunos de nosotros ya habremos curado. De todos modos, aquí están sus nombres y algunas descripciones generales de sus personalidades. Solo recuerden que se trata de personas, no de personajes de dibujos animados, por si algún idiota se hace con este diario y decide convertirlo en una película para televisión. Supongo que me he vuelto un poco paranoico. Primero, estoy yo, Justin. Encontrarán suficiente información sobre mí a lo largo de esta historia, así que no me molestaré en compartir nada más aquí. Brian era el único chico negro de nuestro grupo. Era tranquilo y nos seguía a todas partes sin dudarlo. No conocía bien a sus padres, pero debían haberlo educado bien. Las pocas veces que salíamos a hacer travesuras de adolescentes, él solo nos observaba, nunca volcaba botes de basura ni hacía vandalismo ni nada por el estilo, aunque ninguna de esas cosas fue idea mía. No, esas tonterías para matar el aburrimiento eran estrictamente idea de Devin. Parecía un matón, pero no era tan malo, aunque fuera muy mandón. Era el más grande del grupo, pero no tenía mucho sobrepeso. Siempre se metía en líos y, a menudo, nos arrastraba con él. Gilbert, sí, le criticaban mucho por ese nombre, era el empollón, el único chico con lentes. Era inteligente, pero demasiado técnico para su edad.
Es un milagro que ninguno de nosotros le diera una paliza después de escuchar nuestras conversaciones y luego intervenir con algunos datos, tragando saliva, levantando el dedo índice y diciendo con tono molesto: bueno, en realidad. Pero, de nuevo, era inteligente y creativo, y gracias a ello podía inventar buenos chistes sobre la marcha. Luego estaban los gemelos fraternos, Peter y Nick. Nombres aburridos, pero al menos sus padres decidieron no ser idiotas y ponerles nombres bonitos y estúpidos como Bobby y Robbie. Se parecían solo un poco y Peter siempre era unos centímetros más alto que su hermano. Ambos tenían el cabello rubio oscuro y los ojos azules, pero ahí terminaban las similitudes. Peter era enérgico y le gustaban los deportes, y era un poco bocazas. Nick era callado y no se le daban bien la mayoría de las cosas, excepto los videojuegos. Nos ganaba en cualquier género. Yo siempre fui un jugador ocasional, prefería pasar el tiempo al aire libre y solo alquilaba juegos en la videoteca cercana, que ya no existe, pero tenía varias consolas. Uno de nosotros estaba suscrito a varias revistas de videojuegos, y Nick era el típico chico que nos presentaba los últimos títulos de moda. Desde el día en que salió a la venta y fuimos todos a casa de los gemelos a jugar, nos pasamos todo el año enganchados al GoldenEye para Nintendo 64. Por aquel entonces era lo más, el tema de conversación de los chicos de la clase cada vez que surgía el tema de los videojuegos. Jugar a él te convertía automáticamente en alguien guay. El juego dio lugar a muchas noches de pijamada, que a veces se prolongaban hasta el amanecer en verano. Por supuesto, jugábamos a otras cosas, sobre todo a Mortal Kombat y Mario Kart, pero el épico shooter de James Bond era la joya de la corona. Las partidas de 4 jugadores eran increíbles, 10 minutos disparándonos unos a otros en la cara y volándonos por los aires con minas y lanzacohetes. Los 2 jugadores con la puntuación más baja cambiaban con los 2 espectadores de la partida anterior. Y los que veían la partida solían ir a buscar refrescos y aperitivos. Eran buenos tiempos para nosotros, y compartir el juego juntos me dio algunas ideas ingeniosas para crear un nuevo juego propio. Todavía teníamos que hacer algo durante las horas del día que preferíamos pasar al aire libre. Después de que yo propusiera la idea de un juego de disparos en primera persona en la vida real, se nos ocurrió rápidamente la idea de un juego llamado simplemente Armas. El nombre realmente demostraba lo creativos que podíamos ser. Empezó como un juego avanzado de escondidas. Después de unas cuantas rondas en las que todos jugábamos contra todos, descubrimos que era más divertido dividirnos en 2 o, a veces, incluso en 3 equipos. Sé que suena un poco cutre, pero el origen del juego consistía en correr, escondernos y tender emboscadas a lo largo de las 3 manzanas principales del barrio. El objetivo era acercarse sigilosamente a alguien, apuntar con la mano en forma de pistola y gritar ¡pum!, antes de que el otro pudiera reaccionar. Entonces quedaba muerto y tenía que ir a esperar a la zona de bajas. A veces, sin embargo, los capturábamos y les hacíamos traicionar a su equipo. Entrar en las casas estaba prohibido, al igual que entrar en la propiedad de otras personas que no fuera nuestro propio jardín. Aún así, el barrio ofrecía un paisaje divertido. Los coches, las vallas, los árboles y los arbustos se convertían en barricadas. A veces incluso nos subíamos a las ramas para escondernos, esperando a que nuestra presa se acercara, ya que se podía discutir un golpe lejano como un fallo, por lo que cuanto más cerca se disparaba, más probable era que el otro niño admitiera su muerte. Y esconderse era tan importante como moverse sigilosamente. La parte trasera de la camioneta del papá de Brian era un lugar especialmente bueno para esconderse. Muchas vidas se perdieron en su entrada. Para mantener el interés, el juego evolucionó rápidamente. Pronto se empezaron a usar walkie-talkies para que los equipos se separaran y se mantuvieran en comunicación entre sí. Inventamos más armas de juguete además de las pistolas de mano, como el rifle de largo alcance y la ametralladora invisible de fuego rápido. Pero nos dimos cuenta de lo ridículo que empezaba a parecer, especialmente para los transeúntes que salían a correr o paseaban a sus perros, los civiles con los que compartíamos el vecindario. Así que empezamos a probar otras armas, pero ninguna funcionaba tan bien como nuestras sencillas armas fantasma. Las pistolas de agua estaban bien en los días calurosos, y una vez probamos los globos de agua como granadas, si te salpicaba, estabas muerto, pero el alcance era, por supuesto, pobre. Y si te olvidabas de bombearlos, solo conseguías un triste chorrito de agua que no alcanzaba tu objetivo, tras lo cual te rociaban a ti entre risas. Sin embargo, era genial encontrar fuentes de agua en los alrededores para rellenarlas. Almacenes de municiones. La única vez que probamos las pistolas Nerf terminó en un rotundo fracaso.
No solo tenían poco alcance, sino que perdimos la mitad de los dardos que disparamos. Al igual que las pistolas de agua, eran juguetes pensados para correr como un tonto por el patio trasero. Eso no era lo que queríamos. Nos gustaba la emoción de la caza, el juego en equipo, las emboscadas, las traiciones, la derrota aplastante, la estrategia. Teníamos que perfeccionar nuestro juego de alguna manera, con algo mejor. Debo mencionar que Nick y yo nos tomábamos todo esto un poco más en serio que los demás. Si tener a Gilbert en tu equipo te proporcionaba un estratega, Devin te proporcionaba un berserker intrépido, Brian un soldado paciente que podía esconderse durante largos periodos de tiempo y Peter tu soldado todoterreno, entonces Nick y yo, que éramos mediocres en el mejor de los casos, queríamos un papel diferente. Éramos los maestros del juego. Establecimos las reglas y comenzamos a trazar niveles completos dentro del vecindario, con sus límites. En algunas ocasiones, incluso escondimos pequeñas banderas que, si las levantabas y las declarabas, te daban potenciadores como una segunda vida o 10 segundos de invencibilidad, lo que permitía a alguien escapar ileso del fuego enemigo. Las armas ocuparon gran parte de nuestro verano. Era como si fuéramos programadores y probadores beta de un juego de realidad virtual. Pero aún nos faltaba un conjunto sólido de armamento. No necesitábamos entrar en detalles técnicos e introducir cosas como tener que recargar, pero sí queríamos algo que tuviera un alcance largo y preciso que no solo sacara a relucir nuestras verdaderas habilidades individuales, sino que también eliminara las discusiones que nos hacían perder tiempo del tipo no me has dado. Resultado de disparar balas invisibles. El día de mi cumpleaños, hicimos una reserva en el centro de diversiones, donde a veces jugaba a minigolf con mis papás. Era un lugar muy chido con máquinas recreativas, premios e incluso una pista de karts. Creo que muchos niños han crecido cerca y han frecuentado lugares similares. La última vez que estuve allí, me di cuenta de que tenían una pista de laser tag. Era algo que teníamos que probar. Para entonces también había investigado sobre el gotcha, pero pensé que éramos un poco jóvenes para eso y no me gustaba la idea de tener que jugar en un bosque aburrido o ponerme todo ese equipo. También me daba miedo el dolor que causaría recibir un impacto, aunque estoy seguro de que mi estúpido miedo infantil era exagerado, por supuesto. Además, había que pagar para jugar. Nos gustaba nuestra libertad para jugar todo el tiempo que quisiéramos en nuestro barrio, por muy cutre que fuera nuestro equipo. Pero pensé que valía la pena probar el laser tag, y no era tan caro. Salí de nuestra sesión de 15 minutos decepcionado. No fue terrible en absoluto, pero esperaba mucho más. La arena cubierta estaba formada por fortalezas de madera contrachapada de mala calidad y estaba iluminada con luces negras y pegatinas de estrellas brillantes. La música techno, insoportablemente alta, eliminaba por completo el elemento estratégico, ya que no podíamos oírnos hablar, y mucho menos escuchar los pasos de nuestros enemigos en la pequeña arena. Aún así, me introdujo en el mundo de las pistolas láser. Las pocas veces que alguien conseguía acertar, su chaleco se iluminaba y emitía un fuerte zumbido. Las pistolas incluso hacían sonidos realistas y parecían, bueno, reales en nuestras jóvenes manos adolescentes. Puede que pasáramos la mayor parte del tiempo en la sala, corriendo como idiotas tratando de aprender a jugar, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza durante todo el juego. Lo más impresionante era lo precisas que eran y la idea misma de disparar una luz invisible a un objetivo al otro lado de la sala y darle al instante y con seguridad. Para nosotros era alucinante. Ahora sería un buen momento para destacar que ninguno de nosotros era un fanático de las armas. No creo que ninguno de nuestros padres tuviera ninguna. Y de los 6, solo Gilbert, algo irónico, supongo que se podría decir, se alistó en el ejército, aunque no creo que estuviera en una posición en la que tuviera que empuñar un arma. Para nosotros solo fue una fase, otra cosa genial que acabaría pasando. Por mucho tiempo que las armas hubieran satisfecho nuestras necesidades, sabíamos que siempre sería divertido mientras durara. Yo era hijo único, los otros 5 tenían al menos un hermano, lo que significaba que dependía de mis amigos para tener contacto humano y que mis padres me mimaban, especialmente mi papá. No era un niño necesitado que tuviera que tener lo último y en gran cantidad, podía controlarme, pero siempre parecía que, cuando llegaba el momento de pedir algo, mi papá me lo daba con creces, como si ningún gasto fuera demasiado grande y siempre estuviera deseando complacerme. Quería mi propio juego de pistolas láser para sorprender a los chicos. Así que, un viernes por la noche, probamos en Target. Tuvimos que buscar un poco en la sección de juguetes, pero, efectivamente, tenían lo que buscaba disponibles.
En los estantes de la pared del fondo, pasando el pasillo de los Micro Machines, los extraño, solía coleccionarlos, había una caja de colores vivos con unos niños estúpidamente felices en ella, uno con una pistola cómicamente enorme y el otro sonriendo idiotamente mientras le disparaban por la espalda. Me convenció. Los juguetes se llamaban Desafío Láser y eran caros, tal vez $40 cada uno, pero papá estaba feliz de que yo estuviera tan emocionado con ellos. Ni siquiera sabía que existían antes de ir a buscarlos, ya que pensaba que las pistolas láser solo se podían encontrar en lugares como el centro de diversiones. Compró 4 juegos, y cada uno de nosotros llevó 2 cajas a la caja. El problema era que solo tenían 4 en stock. 4 grupos de pistolas, chalecos y mochilas en total. Él sabía tan bien como yo que necesitaba 2 juegos más si los 6 íbamos a jugar. Papá se enteró de nuestro juego poco después de que empezáramos y, aunque mamá estaba un poco preocupada porque pensaba que me estaba adoctrinando en la cultura de las armas, papá se lo tomó a broma. Ella era así. Los niños son niños, ¿no? Y mientras yo estuviera fuera haciendo ejercicio, los dos estaban contentos. Expresé mis quejas cuando volvimos al coche, sabiendo que solo estaba diciendo lo obvio. Papá prometió que compraríamos otros 2 juegos, sugiriendo que los probáramos primero en un juego de 4 jugadores. Fue muy amable al comprármelos, así que acabé aceptando su propuesta. 2 de los chicos tendrían que quedarse fuera de las primeras partidas, o tal vez actuar como exploradores o espías desarmados. Pero de camino a casa, vimos la tienda local de Goodwill. Papá y yo intercambiamos miradas, sabiendo cada uno lo que pensaba el otro. Mamá compró algunos de sus vestidos en esa tienda, y papá solía traer a casa pequeñas cosas extravagantes, hechas a mano cada vez que pasaba por allí, pero a mí nunca me interesó mucho ese lugar, y no me gustaba la sensación ni la idea de las cosas de segunda mano. A pesar de eso, sabía que valía la pena echar un vistazo. Quizás incluso tenían otro juego o 2 a buen precio. Era tarde, casi la hora de cierre, por lo que recuerdo, y las filas para pagar estaban llenas de compradores, muchos de ellos madres con niños aburridos, con los brazos llenos de ropa gastada y descolorida. Solo por diversión, primero eché un vistazo a la sección de videojuegos, pero la mayoría de los juegos eran todavía de la última generación. Como no era lo que había venido a buscar, llevé rápidamente a mi papá a la parte de atrás, donde estaban los juguetes usados. Siempre odié el olor de ese lugar, a moho y pañales sucios, así que no quería quedarme mucho tiempo. Echamos un vistazo, pero la sección de juguetes era tan pequeña que gran parte de su espacio estaba ocupado por viejos reproductores de vídeo y televisores cutres que reproducían películas de Disney en bucle. Pronto quedó claro que nuestra búsqueda sería infructuosa, pero, de nuevo, no me decepcionó demasiado. Estaba contento con lo que tenía por ahora. Cuando nos dimos la vuelta para salir, vi una caja de cartón negra que sobresalía un poco detrás de una fea estantería verde azulada llena de ositos de peluche destrozados. Iba a dejarla, pensando que ya sería una tumba de juguetes mohosos, pero entonces vi la forma de una pistola en el lateral de la caja. Corrí hacia ella y la saqué con cierto esfuerzo, ya que estaba encajada entre la estantería y la pared. Mi reacción al sacarla y mirar la portada fue de alegría absoluta, como si de repente fuera la mañana de Navidad. Lo primero que vi fueron 2 pistolas en manos de 2 niños blancos típicos de los 80, sin duda muy rudos, que las sostenían en posición vertical como si fueran espías. Y las pistolas no necesitaban estar excesivamente estilizadas como las de la Challenge, ya que hablaban por sí solas. La caja era completamente negra, excepto por la foto recortada de los 2 chicos en la parte delantera, un cañón de pistola de James Bond que terminaba en el círculo blanco detrás de ellos. Claro, era claramente una imagen falsificada, pero naturalmente me emocionó aún más, dado que GoldenEye seguía siendo mi videojuego favorito en ese momento. Y las pistolas estaban representadas con precisión, colocadas en las manos de los jóvenes en un ángulo que mostraba el mayor detalle posible. La pintura de la caja estaba desconchada en algunos puntos y la cubierta estaba especialmente descolorida, pero aún así tenía un aspecto muy atractivo. Me pregunté a qué niños afortunados les habría pasado a lo largo de los años. A juzgar por su aspecto, supuse que era bastante antigua. Tenía razón. En la esquina vi el año de copyright 1980 y algo. El último dígito había sido sustituido por cartón sin pintar, pero la antigüedad del producto no me importaba. Recuerdo que, incluso entonces, pensé que un juego de pistolas láser de los años 80 debía de ser bastante pionero. Seguro que en su día fueron caras. Abrí la caja y vi la calidad del juguete. La tapa no mentía.
Y lo mejor de todo es que había 2 pares de pistolas y chalecos antibalas. Sujetas firmemente en un molde de espuma de poliestireno de gran tamaño, indicativo de la falta de previsión medioambiental de la década pasada, saqué una de las pistolas. Era pequeña, pero tenía cierto peso y la calidad de fabricación era bastante buena. Estaba hecha de plástico negro resistente y tenía algunos adornos metálicos puramente estéticos. La punta del cañón por donde salía el láser también era de este metal, al igual que el gatillo y la mira. Me di cuenta de lo peligrosamente real que parecía esta cosa, en marcado contraste con las armas naranjas y grises del desafío láser. Si no fuera por el bisel metálico en espiral de los bordes, que les daba un aspecto más juvenil, cualquiera que las blandiera estaría pidiendo que le disparara la policía. En ese momento, papá se acercó y me dijo impresionado: «Vaya, ¿qué has encontrado?». Se arrodilló en el suelo para examinar el conjunto por sí mismo y entonces se fijó en algo que había en la pistola que yo todavía sostenía. Me lo señaló y me sorprendió no haberlo visto antes. En la parte posterior de las miras metálicas había 2 puntos verdes brillantes. No parpadeaban ni oscilaban cuando se veían desde diferentes ángulos, como los LED normales. Además, no tenían interruptor de encendido o apagado, ni tampoco la pistola. Tampoco había compartimentos para pilas en ninguna parte. Eran creaciones sólidas y resistentes, y ni siquiera podíamos saber cómo se alimentaban. Ni mi papá ni yo sabíamos qué pensar de esas luces eternas, pero coincidimos en que eran bastante interesantes. Más tarde supe que las luces estaban hechas de tritio, un elemento radiactivo que se utiliza para la iluminación de algunas armas y relojes reales, o cualquier cosa que necesite una fuente de luz constante pero pequeña. El tritio es seguro, al menos para ser un material radiactivo, pero seguía siendo un elemento que desprendía átomos. Cuando lo descubrí más tarde y lo investigué, también supe que era un componente clave en las armas nucleares. Si alguno de los dos se hubiera dado cuenta de un hecho tan siniestro sobre algunos de los materiales utilizados en un maldito juguete infantil, sé que mi papá nunca lo habría comprado. Los chalecos parecían un poco más amigables, pero solo tenían sensores frontales, sin mochilas como los de las unidades estadounidenses. Tenían un único círculo negro en el centro donde se detectaba el láser entrante. 4 correas de cuero estaban unidas a la parte posterior del dispositivo, sujetas con viejas hebillas de metal, lo que era otra señal de la antigüedad de los juguetes. Cuando era niño, no había visto ningún juguete hecho de metal propenso a oxidarse, y eso era precisamente de lo que estaban hechas las hebillas. Se habían marchitado hasta convertirse en feas cáscaras marrones, y sus componentes metálicos chirriaban entre sí y producían polvo de hierro. Pero eran las únicas partes del conjunto que no habían envejecido bien, y el resto era de alta calidad. Si no fuera por ese aire ligeramente espeluznante de juguete industrial viejo y extraño. Papá se dio cuenta de que la parte posterior de las unidades sensoriales estaba hecha de una fina capa de metal sólido y plano, y que había un pestillo notable. Lo abrió sin mucho esfuerzo y reaccionó rápidamente para atrapar la gran batería que se cayó. Me resultaba familiar, como la batería de 6 tornillos que se utilizaba en una de las linternas de emergencia de mi papá, pero era de color azul sólido, sin ninguna inscripción, y el volumen estaba distribuido de forma diferente. Era más gruesa y ancha que el tipo de batería de gran tamaño al que estaba acostumbrado. Dentro de la carcasa, también vi un pequeño dial, pero no lo toqué todavía. Papá volvió a colocar la batería y cerró la tapa. Me dijo que tenía la corazonada de que esa cosa no estaba fabricada en Estados Unidos y quería ver la cubierta frontal. Le di la vuelta y me di cuenta de algo que debería haber visto antes. Las palabras, incluso el nombre del producto, no estaban en inglés. Era un idioma que no me resultaba familiar, casi ajeno para mí. Pero papá, más mayor y más sabio, lo identificó como una especie de árabe, aunque era un poco diferente de lo que él recordaba. Me pareció extraño, ya que el diseño de la caja parecía muy estadounidense. Me decepcioné de nuevo, pensando que la pistola láser de otro país no funcionaría con los otros juegos, y solté un suspiro audible. Papá se dio cuenta y rápidamente me animó un poco al señalarme algo en la caja. Estaba mal traducido, pero era inglés. En una esquina había unas palabras divertidas pero prometedoras. Funciona con muchos tipos. Al ver lo mucho que ya me gustaba el juguete, papá me dijo que esperara un momento. Salió de la tienda y volvió al cabo de un minuto con una de las pistolas del desafío láser en la mano. Accionó un interruptor en el chaleco del juego extranjero y el círculo negro se iluminó con un tono monótono. Había varias docenas de luces LED rojas detrás del plástico transparente, aunque algunos se habían fundido.
Probó la pistola de juguete, apuntando directamente a la zona de impacto. El chaleco emitió un zumbido digitalizado y una cuarta parte de las luces se apagaron. Tras un segundo impacto, otra cuarta parte se oscureció. Papá descubrió algo y volvió a abrir la trampilla para enseñarme algo. El chaleco tenía un sistema de puntos de impacto y el dial podía controlar la cantidad de daño que causaba un solo impacto. Al girarlo hasta el 4, un solo disparo eliminaba todos los cuadrantes del círculo de salud. Era una característica genial, pero como siempre jugábamos a matar de un solo golpe, sabía que lo mantendría al máximo. De todos modos, nuestros juegos estadounidenses no tenían esa opción. Lo último que observé fue que en el centro del círculo objetivo había un punto rojo ligeramente más grande, que tenía una cabeza plana, a diferencia de las partes superiores abovedadas de las otras luces. Su color también era un poco más oscuro, como si se estuviera desgastando. Pero ambos chalecos eran idénticos en este aspecto, así que no le presté mucha atención. No encontramos las instrucciones por ninguna parte y mi papá todavía tenía algunas dudas, aunque el sistema parecía funcionar bien. Probamos todas las armas y chalecos, y papá incluso volvió a su coche por segunda vez para traer una de las cajas de plástico baratas de los otros equipos, que tenían lo que parecían luces naranjas de barrera de tráfico como sensores. Una vez más, todo era compatible entre sí. Parecía que el trato estaba hecho cuando encontramos la etiqueta de precio descolorida y despegada. El juego completo costaba $20. Parecía una ganga. Aquí es donde cabría esperar que la persona que nos atendía viera el objeto en cuestión y dijera algo críptico, o nos lanzara una mirada de me alegro de quitarme eso de encima. Pero la señora de la caja estaba claramente cansada y lista para irse a casa, y en cualquier otro momento, probablemente no habría sabido nada sobre el juguete. Papá lo pagó y salimos de la tienda justo cuando cerraba. Sabía que el día siguiente, sábado, sería increíble. Cuando la pandilla se reunió en casa de los gemelos después de comer, les mostré los juegos y se emocionaron con la idea de tener nuestras propias pistolas láser. Por supuesto, los juegos extranjeros acapararon toda la atención frente a los estadounidenses normales. Brian sugirió que jugáramos a piedra, papel o tijera para ver quién los usaría, pero después de debatirlo, al final me quedé con uno de ellos, ya que había sido yo quien los había encontrado. Tuvimos que compensar un poco, ya que los extranjeros no tenían mochilas, lo que hacía imposible los ataques por sorpresa por la espalda a quienes las llevaban. Esto supondría una gran desventaja para los demás. Así que simplemente mantuvimos los paquetes de golpes traseros de los juegos estadounidenses en el interior. Era un poco cutre solo poder dar un golpe oficial en la parte delantera de alguien, lo que significaba esperar a que se dieran la vuelta para poder matarlos si los acechabas por detrás, pero nos las arreglaríamos. Nick se sintió un poco ofendido al principio cuando le expliqué la razón por la que debía quedarse con el otro. Normalmente era el primero en morir, el que más veces moría, y era un pésimo tirador, todo un logro teniendo en cuenta la precisión de las balas imaginarias. Pero su hermano Peter estuvo de acuerdo con la desventaja y, con eso, nos dispusimos a pasar un día de combates a muerte por equipos por el barrio. Gil y Brian estuvieron en mi equipo la primera vez, y les dimos una paliza con un sólido marcador de 3-0. Después de eso, elegí a Nick y Devin, por lo que los dos equipos antiguos quedaron en un solo equipo. Devin fue eliminado, pero Nick y yo salimos ilesos de una emboscada a larga distancia que tuvo lugar en una de las curvas de la manzana. Esa fue la primera señal de que estos viejos juegos eran realmente de mayor calidad, o al menos más potentes que los demás. Aunque Devin disparó 3 o 4 veces antes de ser alcanzado, ninguno de sus disparos impactó en Peter, Brian y Gil. Sin embargo, las pistolas que Nick y yo teníamos acabaron con todo el equipo enemigo, uno tras otro, después de tomarnos un segundo para estabilizar nuestra puntería. Después de una tercera partida, nos dimos cuenta de que tener a dos chicos con los viejos equipos en un equipo les daba una desventaja injusta. Tras hojear el manual de los juguetes estadounidenses, recordé haber leído que la luz solar podía interferir con el láser. Tenía sentido, pero parecía que el alcance de 60 metros anunciado también era una mentira, ya que Gil informó de que tenía que acercarse a unos 15 metros para acertar con su pistola de plástico gris. Las negras, sin embargo. Hicimos una pausa para averiguar su alcance haciendo algunas pruebas, haciendo que Brian retrocediera unos 3 metros hasta que los disparos de Peter con mi pistola negra ya no se registraban.
Tenía que estar al otro lado de la manzana, a unos 150 metros de distancia, e incluso entonces bajo la luz directa del sol, para que su chaleco dejara de zumbar. Todos volvimos a pensar en lo geniales que eran esas cosas, pero yo estaba un poco inquieto. Me parecían demasiado potentes, como si las pistolas negras tuvieran láseres industriales incorporados con los que los niños no deberían jugar. ¿Y si le dábamos a alguien en el ojo? Pero para los demás, las pistolas se habían convertido básicamente en rifles de francotirador. Claro, todavía teníamos que ser precisos a larga distancia, pero podíamos acertar desde mucho más lejos de lo que parecía normal. El descubrimiento de las capacidades del equipo extranjero cambió la dinámica del juego. De repente, Nick y yo fuimos considerados líderes permanentes del equipo. Éramos los especialistas, los que debían ser temidos. Fue entonces cuando Peter empezó a pedirme que intercambiara mi equipo con el suyo. Le dije que mañana podría tener mi equipo. Pero después de unas cuantas partidas más, empezó a quejarse y a protestar por ello. A las 3 en punto, hicimos una pausa para tomar bocadillos, refrescos y agua para reponer fuerzas. Habíamos jugado mucho y duro hasta ese momento, y los demás vecinos se habían dado cuenta de nuestras travesuras. Pero nos estábamos divirtiendo demasiado como para fijarnos en lo que pensaban de nosotros o preocuparnos por ello. Como soy un buen tipo, cedí y le dije a Peter que podía quedarse con mi equipo para la siguiente ronda de juegos, que duraría hasta que diéramos por terminada la noche. Él tenía la mejor puntería, y una pequeña sonrisa maníaca se extendió por su rostro mientras, sin duda, se preguntaba cómo sería realizar tiros milagrosos, como lo haría un francotirador profesional. Sin embargo, el problema era que Nick y yo no podíamos quitarnos los chalecos. Lo intentamos todo, pero las hebillas eran unas malditas cosas con una configuración extraña. Ni siquiera sabíamos si no estábamos presionando lo correcto, si teníamos que moverlas de cierta manera o si era la fricción causada por el óxido lo que las mantenía en su sitio. Al final nos dimos por vencidos y tomamos nuestro refrigerio en el interior con los chalecos puestos, pareciendo unos tontos, para diversión de los demás. Aunque no pude quitarme el chaleco, intercambié armas con Peter. Eso le pareció suficiente. Con el plástico gris barato en la mano, supe que me llevaría un tiempo acostumbrarme a sus limitaciones. A medida que avanzaba el día y refrescaba un poco con la puesta de sol, empecé a recibir mis primeros impactos sin la ventaja del mayor alcance, y realmente comencé a darme cuenta de las extrañas peculiaridades del chaleco. Por un lado, era incómodo. Las correas de cuero que me pasaban por los hombros y alrededor del estómago habrían sido cómodas si no estuvieran tan apretadas. Además, la placa metálica de la parte trasera de la unidad de detección de impactos, que presionaba con fuerza contra la piel, estaba fría y nunca se calentaba a la temperatura corporal. Además, cuando recibí el primer impacto, sentí un pequeño cosquilleo eléctrico procedente de la placa trasera. Sin embargo, era muy pequeño, menos que una descarga estática. La mayor parte del tiempo ni siquiera lo notaba, pero estaba ahí. No sabía si era deliberado, como una especie de retroalimentación de impacto defectuosa, o más bien, algo más grande, contenido pero que se escapaba muy ligeramente cada vez que un rayo láser se acercaba lo suficiente como para ser detectado por el círculo delantero. Pero lo más extraño de todo eran los cables eléctricos cercanos. Eran viejos y zumbaban a menudo de forma cíclica, pero cada vez que me acercaba a ellos, parecían zumbar más fuerte o empezaban a zumbar si en ese momento estaban en silencio. Había aprendido sobre los campos eléctricos en la clase de ciencias del último año de secundaria y pensé que algo en la caja de impacto podría estar causando algún tipo de interferencia, pero realmente no pensé en lo potente que tendría que ser la batería para hacer algo así. Sin embargo, empecé a sentirme inseguro al transportarla. Y, al recordar, de repente me acordé del momento en que mi papá la encendió por primera vez, en la tienda. En ese momento no le di importancia, pero cuando lo hizo, la luz fluorescente que había encima de nosotros parpadeó brevemente. Yo había crecido con miedo a la electricidad. De niño, los enchufes siempre me habían dado mucho miedo, como si el simple hecho de tocarlos fuera a electrocutarme. Una corazonada me decía que algo no iba bien con ese juguete. Ahora desearía haber dicho algo o haber cancelado el juego por completo. Después del primer juego, tras la merienda, cuando dejé que el otro equipo usara las dos pistolas negras y nos dieron una paliza, Peter nos prestó a su hermano Nick para igualar el marcador.
Se unió a Devin y a mí y, tras la cuenta atrás de 60 segundos que se utilizaba para separar a los equipos, salimos, decidiendo patrullar en lugar de construir una base esta vez, ya que a Devin nunca le gustaba quedarse sentado esperando a que el equipo contrario nos encontrara. El equipo de Peter debía de estar haciendo un buen trabajo escondiéndose, porque no pudimos encontrarlos después de 2 barridos del bloque. Miramos detrás de todas nuestras casas, cubrimos el bloque adyacente y, aún así, no encontramos rastro de ellos. Era una buena idea separar un poco al equipo para que no lo eliminaran en una sola emboscada, pero siempre odié separarme por completo e ir a patrullar solo. Pero Peter y su banda de bastardos astutos querían jugar así que no tuvimos más remedio que separarnos y cubrir más terreno. Comprobé que Devin y Nick tuvieran sus walkie-talkies sintonizados en los canales adecuados y nos separamos. Ahora que estaba solo, mis sentidos se agudizaron. Podía sentir las gotas de sudor en mi frente y oír el leve zumbido de los cables eléctricos caídos. Todo estaba en silencio y el aire estaba quieto. Todos los demás vecinos se habían metido en casa. Cansado de dar vueltas, empecé a caminar por el centro de las calles, exponiéndome a la vista de todos. Si alguien se movía para dispararme, quizá podría reaccionar a tiempo, o quizá no. Al fin y al cabo, solo era un juego, y yo estaba impaciente y quería que salieran. Mi deseo se cumplió. Mientras caminaba por la calle vacía justo enfrente de mi casa, Brian saltó de unos arbustos, me apuntó y disparó. Oí el zumbido, sentí el cosquilleo y miré hacia abajo para ver cómo desaparecían las luces rojas. Orgulloso de su presa, Brian sonrió y se acercó a mí. A pesar de estar un poco molesto porque su equipo había decidido esconderse como cobardes en esa ronda, se me ocurrió un pequeño cumplido para él. Pero nunca salió de mi boca. Justo cuando se puso delante de mí, oí un fuerte estallido en la distancia. Sonó como algo eléctrico, como si un transformador acabara de explotar. Al mismo tiempo, nuestros 2 walkie-talkies emitieron un fuerte pero breve estallido de estática. Brian y yo miramos a nuestro alrededor, quizá esperando ver chispas cayendo de un poste eléctrico o algo así. Esperamos unos minutos, todavía al aire libre, con Brian a mi lado a pesar de estar en el equipo contrario. El estallido nos había sacado del juego, nos había sobresaltado. Finalmente, nos calmamos y nos preparamos para separarnos, Brian de vuelta a su escondite y yo a la zona muerta. Pero entonces, Dios, ese olor horrible. Sabía lo que era, creo que todo el mundo lo sabe. Ese hedor punzante de una quemadura eléctrica. Es similar al polvo que se quema en un calentador, pero mientras que ese aroma es casi agradable en cierto modo, una quemadura eléctrica es un olor amenazador que nunca quieres experimentar. La última vez que lo sentí fue cuando nuestro microondas prácticamente explotó el año pasado, lo cual fue desagradable. Con la posibilidad de que hubiera un incendio cerca, dejamos el juego y, usando el walkie-talkie de Brian, intentamos ponernos en contacto con Peter y Gil. No obtuvimos respuesta las primeras veces que intentamos comunicarnos con ellos. Pero en el 5º intento, algunos comentarios sugirieron que alguien en el otro extremo estaba presionando el botón del transpondedor. Nadie del otro lado habló, pero aún escuchamos algo. Brian tuvo que subir el volumen todo el camino para escucharlo. Sollozos débiles. Preocupados por nuestros amigos, salimos corriendo juntos, recorriendo el vecindario. Nos llevó 10 minutos ver a Devin, quien nos había visto primero y nos saludaba desde el borde del límite del campo de juego, la acera más alejada posible en la última cuadra del vecindario. Salir a la carretera desde allí te hacía morir, al menos si alguien más te veía hacerlo. Corrimos hacia él y vimos a Gil examinando esta fuerte pendiente al costado de la carretera, donde un desagüe pluvial alimenta el agua que corre hacia un área similar a una zanja que a menudo estaba embarrada. También estaba cubierto de malezas y enredaderas que trepaban por los cedros cercanos, que se condensaban en un pequeño bosque feo típicamente ocupado por borrachos y basura. Por razones que nunca entendimos realmente, esta área, al borde de nuestro campo de batalla, era el escondite favorito de Nick. A veces todavía estaba en la zanja, con los ojos asomando al nivel de la calle, después de que todo el equipo contrario ya estuviera muerto. Al lado de Gil estaba Peter, de una manera que nunca lo había visto antes. Estaba en estado de shock, balanceándose hacia adelante y hacia atrás muy suavemente en posición fetal. Les pregunté a todos qué había sucedido, pero Gil no estaba cerca en ese momento y no sabía nada al respecto. Pedro aún no había dicho una palabra. Nick no estaba a la vista. Traté de convencer a Peter de que respondiera, pero él simplemente me miró con ojos de platillo. Cuando comencé a sacudirlo y exigí saber qué había sucedido, murmuró algo.
Pero estaba tan callado que bien podría haberlo dicho en silencio. Hasta el día de hoy, sin embargo, lo más cercano que se me ocurre a lo que dijo sería: lo vi. Le disparé. Se me cayó el estómago. Peter no me dio una respuesta directa, pero aún tenía una profunda y creciente preocupación de que algo terrible le hubiera sucedido a Nick, de que tal vez la caja de impactos lo hubiera electrocutado. Fue morboso, pero esa es la conclusión a la que mi mente saltó instantáneamente. Gil, Brian, Devin y yo registramos el área, hundiéndonos en el barro en ocasiones. Olí el aire, oliendo de nuevo la quemadura eléctrica. Cada segundo que pasaba sin que encontráramos a Nick con dolor, o algo peor, era un pequeño alivio. Pero no encontramos rastro de él en absoluto, hasta que comenzamos a regresar con Peter. Escondidos en parte del crecimiento excesivo en la pendiente, su color rojo ahora distinguible en la hierba, estaban los zapatos de Nick. Gil los miró más de cerca, pero cuando trató de levantarlos, Peter de repente gritó: «No los toques». Gil acató la solicitud. El pánico se apoderó de nosotros cuatro, que aún estábamos en la realidad, y rápidamente corrimos a la casa de Devin, la más cercana a nuestra posición actual, y se lo dijimos a sus padres. Finalmente llamaron a la policía cuando logramos convencerlos de que no estábamos gastando una broma, y realmente no pudimos encontrar a Nick. El resto del día fue un infierno, pero al menos pasó rápido. Llegó la policía, al igual que los padres de todos. El padre de Peter lo llevó a casa, ya que estaba demasiado traumatizado para ayudar a los oficiales de ninguna manera. A medida que llegaban más coches de policía, explicamos todo sobre lo que estábamos haciendo. Uno de los policías incluso mencionó cómo se había dado cuenta de nosotros más temprano ese día mientras patrullaba. Una fiesta de búsqueda comenzó alrededor del atardecer, y todo el tiempo estuvimos atrapados afuera en el calor, sudando como locos al costado de la carretera mientras nuestros corazones se aceleraban. La policía tenía poco que decir y ningún testigo más que Peter, con quien sabían que tendrían que hablar de inmediato. Fui el primero en sugerirles que encontraran la caja del sensor de impacto y la pistola del juego de láser. Eso les dio un poco de curiosidad. Le expliqué los dispositivos todo lo que pude, incluso el hormigueo que sentí. Es posible que hayan llegado a la conclusión de que el juguete sonaba peligroso, pero aún así, era solo un juguete. Sin embargo, decidieron llevar el set extranjero para una mayor investigación. No tuve argumentos. Después de lo que podría haberle sucedido a Nick, ya no quería tener nada que ver con el set, ni siquiera con etiquetas láser o pistolas. Sabía que el juego, en cualquier forma que pudiera haber tomado después de este día, estaba contaminado ahora. Rápidamente encontraron el arma de Peter, tirada en la hierba alta justo al lado de donde había estado sentado. El de Nick fue descubierto poco después, no lejos de sus zapatos. Pero incluso con su ayuda, no pude quitarme el chaleco. La maldita cosa se sentía como si estuviera permanentemente atada a mi cuerpo. Finalmente, el padre de Devin tuvo que traer un par de visillos de metal de su garaje para quitarme la caja de golpe, y tuvo que esforzarse para cortar las gruesas correas de cuero. Pero al menos yo era libre. Seguro. La policía tomó el dispositivo y comenzó la búsqueda del otro. Solo que, como Nick, nunca lo encontraron. Durante las semanas siguientes, peinaron toda el área tanto para la caja de impacto como para su portador, incluso dragando barro para ver si se había hundido en ella. Comencé a tener visiones de él explotando en una brillante bola de fuego nuclear, vaporizando a Nick. Pero me guardé las pesadillas para mí. Los padres de los gemelos deben haber sufrido más que yo, y sabía que era mi culpa. A pesar de las esperanzas iniciales, Nick nunca fue encontrado. Su desaparición fue noticia local y luego estatal. Nunca se nombró a ningún sospechoso. Cada vez que pasaba por el tablero de niños desaparecidos en Walmart, veía su rostro, obsesionándome, mirándome fijamente. Vi ese cartel colgado durante años, hasta que me fui a la universidad y dejé atrás a mi antiguo pueblo y amigos, todos irrevocablemente destrozados por el incidente. En mi último año, salí para las vacaciones de invierno. A estas alturas, ya había inventado esa realidad que mencioné anteriormente. Quité de mi mente la idea de que el juguete con etiqueta láser lo matara, llegando a creer, como hizo el pueblo, que Nick había terminado como otro niño desaparecido o secuestrado que nunca volvería. Al volver a casa, tuve un recuerdo retrospectivo de su funeral, 2 años después de su desaparición, en el que no pude mirar a sus padres ni a Peter a los ojos desde el ataúd vacío de Nick. El pasado no permaneció muerto. Cuando llegué a casa, mi madre me dijo, con voz superficial, que Peter había estado llamando recientemente, preguntando por mí cada 2 días. Ella me dijo que debería ir a verlo.
No quería, pero por supuesto que tenía que hacerlo. Me acerqué a su casa, donde todavía vivía con sus padres. El lugar se había ido al infierno. La pintura se estaba despegando, la hierba era tan alta que los árboles podrían haber comenzado a brotar, y una vez que me dejaron entrar, el olor a alcohol era casi abrumador. Con tanta motivación como un zombi, el padre de Peter se reunió con su esposa en el sofá, donde ambos miraban la televisión sin vida. Incluso 8 años después, la muerte de Nick había dejado una cicatriz en la casa. Subí penosamente las escaleras y me metí en un desorden sucio y abarrotado de lo que alguna vez fue una gran sala de estar. El detalle más premonitorio: enterrado bajo una bolsa de basura de latas de cerveza bloqueando el televisor, vi una Nintendo 64 en el suelo. Por loco que parezca, debe haber estado sin usar desde ese día, ya que la copia GoldenEye de Nick todavía estaba enchufada. Este lugar apestaba a desesperación. Quería, desesperadamente. Pero si Peter quería hablar, si tenía respuestas, entonces tenía que reunirme con él. Estaba en su habitación, también una zona de desastre. Latas vacías de bebidas energéticas cubrían el piso. Pude ver que se había dejado crecer una barba rebelde antes de darse la vuelta en la silla de su computadora, después de salir de un MMORPG con el que no estaba familiarizado. Lo saludé lo más amablemente posible. Pude ver su tristeza en sus ojos hundidos, pero lo que realmente estaba ocultando era su ira. Cuando me habló, fue en lo que solo puedo describir como ladridos moderados. No debió tener nada más que odio hacia mí, algo por lo que no lo culpé, que estaba luchando por controlar. De repente, comenzó a dejar todo ahí afuera, sacándolo de su pecho por fin. Sus padres lo habían estado enviando a un terapeuta durante los 8 años transcurridos desde ese día, y él dijo que aunque ella ayudaba y él progresaba lentamente, odiaba a la perra por dentro. Porque ella no le creyó cuando él compartió su relato de los hechos. Luego me dijo que acababa de empezar a ir a un psiquiatra y que esperaba creerle. Entendiendo su enojo y ahora sintiendo nada más que lástima, hablé con él con calma y razonablemente. Eventualmente se relajó un poco después de expresar todo el desprecio que sentía por mí. Respiró hondo y todo su cuerpo se estremeció, como anticipando una gran revelación venidera. Eso fue justo lo que obtuve, por mucho que doliera. La verdad, al fin, y esa temida reivindicación que mencioné al comienzo de nuestra historia. Ese día nunca regresé a su casa para recuperar la caja, asumiendo que la policía se la llevaría. Pero vi cómo Peter se metió debajo de su cama, el espacio parecía un basurero imposible de navegar, y sacó esa caja negra que había visto en mis sueños muchas veces. Se quitó la cubierta podrida y húmeda, un olor a moho explotaba por dentro. Pero fue lo que sacó de la caja lo que realmente me enfermó el estómago. Era la caja del sensor de impacto faltante. Solo que el caparazón había sido deformado y marcado por el calor. Se había derretido parcialmente sobre el círculo negro en el medio, y las correas de cuero estaban carbonizadas. Casi con alegría volteó el dispositivo, como si, en su mente dañada, se supusiera que me gustara lo que me estaba mostrando. La parte posterior de metal había sobrevivido en su mayoría, pero había una gran abolladura en el medio donde hizo contacto con la batería. Sin embargo, la bisagra ya no estaba bloqueada en su lugar y la placa posterior se abrió libremente para revelar el interior de la carcasa. No había señales de la batería en sí. Su compartimento era de un negro sólido y parecía haber restos secos de ácido de la batería. Solo pude suponer que la batería había explotado en su totalidad. Por mucha energía que tuviera dentro, debió ser increíblemente letal. Justin. Peter de repente me gritó, sacándome de mi aturdido y enfermizo estupor. Luego procedió a llamarme idiota repetidamente, por no leer las instrucciones. Gemí en respuesta, diciéndole que no había visto nada. De un golpe amplio, Peter arrancó la espuma de poliestireno, que noté que ya se había roto en varios pedazos. Debajo de lo que quedaba del bloque blanco fracturado había un panfleto delgado y amarillento. Las armas estaban impresas en blanco y negro en la portada. Ahora, aterrorizándome y atormentándome con culpa, comenzó a empujarme el libro de instrucciones mohoso en la cara, empujándolo hasta que estuvo unos centímetros frente a mis ojos cada vez que pasaba una página mientras me gritaba que lo leyera. Aunque estaba temblando, hice todo lo posible por hacerlo. La mayoría de las instrucciones estaban en ruso, pero había pequeñas cajas de advertencia etiquetadas con un signo de exclamación en un triángulo que estaban en varios idiomas, incluidos francés, español e inglés.
Cada página tenía una imagen de uso adecuado, los niños de la portada de la caja demostraban varias formas de golpearse entre sí con los láseres, o simplemente cómo conectar el equipo. Aparte de algunas instancias del símbolo del trébol radiactivo, las advertencias parecieron inocuas al principio. No apuntes a los ojos, tómate un descanso de jugar a veces, no lo uses bajo la lluvia, etc. Le dije a Peter que no entendía qué salió mal. Sabía lo suficiente a estas alturas, que él había descubierto que mató a Nick, y que había escondido el chaleco de su hermano en la caja. Le dije que lo sentía mucho, pero de nuevo, que no entendía. Antes de mostrarme la última página, Peter dijo que guardaba el chaleco quemado y retorcido para poder descubrir qué sucedió por su cuenta. Quizás pensó que la policía no podría. No puedo esperar saberlo. Más tranquilo ahora, pasó a la última página y me entregó el libro. Mi estómago se agitó de nuevo. La advertencia era simple y, como el resto del producto, estaba mal traducida. Peligro. Zona de impacto crítico. Estas palabras estaban debajo de un diagrama del círculo negro del golpe, donde una flecha apuntaba a esa pequeña luz central. Y había una imagen descriptiva de uno de los niños disparando al otro, una sonrisa demoníaca y una expresión de victoria en su rostro mientras felizmente enviaba al otro niño de la tapa de la caja al olvido. El otro niño, que gritaba de puro dolor y terror cuando su chaleco explotó y su cuerpo se convirtió en finas partículas de ceniza. Pero Peter no había terminado. Tenía una última cosa que mostrarme. Cuando alcanzó la parte superior de la estantería de su habitación, noté las débiles marcas de arañazos en el respaldo de metal de la caja de golpe destruida. Parecía que alguien le había quitado un destornillador para raspar violentamente algo. Peter me mostró un pequeño frasco de plástico con corcho que había sacado de su estante. Dentro había una colección de algún tipo de hollín. Me dio una sonrisa enfermiza y me dijo: «Ha pasado mucho tiempo desde que viste a Nick, ¿verdad?». Sentí que me levantaba y me tiraba al suelo, pero no surgió nada. Mi mente se revolvió, tratando de aceptar lo que acababa de ver y me dijeron. Imaginar el miedo, el dolor, cuando mi amigo se quemó hasta convertirse en cenizas tan pequeñas que se las llevó un viento ligero, asesinado por su propio hermano. Antes de darme la vuelta y salir corriendo de la casa, Peter, sosteniendo lo que quedaba de su hermano gemelo, me dio algunos consejos. Vería a un terapeuta, Justin. Ayudará. Allí, lo bajé todo. Feliz, Dr. Strauss. Si alguien lee esto o no, ya no me importa. Quizás, con el tiempo, registrar lo sucedido realmente me ayude. No lo sé. Lo que sí sé es que, durante todo un día, llevé consigo, lo que supongo, fue la idea de un fabricante de juguetes pervertido enfermo de Europa del Este de un juego divertido para los niños. Una bomba de tiempo andante esperando el impacto de una diana. Como todos sus dueños anteriores se las arreglaron para fallar, no tengo idea. Si decides buscar otro set para una fantasía oscura enfermiza y eres lo suficientemente estúpido como para comprarlo después de leer este diario que un imbécil robó y publicó en línea, trata de no jugar con nadie que pueda disparar que valga la pena. No se sabía que era real o que estaba inventado en los foros de Creepitoy. Creo que cuando leí esta publicación por primera vez, la descarté como otra historia inventada. Pero me gustó el aspecto de juguete atómico industrial de la Guerra Fría. Resulta que tenía una respuesta final que nunca vi, hecha solo unas horas antes de que el foro se cerrara permanentemente. No creo que muchos, si es que algún miembro vio esta publicación antes de que el sitio desapareciera. Aquí está abajo. Hola. Estoy publicando desde Polonia. Tengo un buen dominio del inglés. La caja que describes suena muy parecida a una que vi en el ático de un vecino. Era un coleccionista de cosas extrañas. Su caja estaba en muy buen estado, con un año de 1986. Todavía tenía las instrucciones originales, y yo también he visto esta imagen del niño disparando al otro, volándolo. ¡Qué juguete infantil tan aterrador! Es imposible decir quién lo hizo, ya que no hay el nombre de la compañía en la caja. Así que también sería muy difícil encontrar cuántos se hicieron. El idioma en la caja y la mayoría de las instrucciones es directamente bielorruso. Ojalá pudiera contarte más sobre el producto, pero lamentablemente, incluso como coleccionista, a su caja le faltan las armas y los chalecos reales. Qué extraño que un juego completo llegara hasta una tienda de segunda mano en Estados Unidos. Espero que la terapia te ayude a superar este momento de tu vida. Cuídate.